En el silencio polvoriento de un taller abandonado, una caja de madera gastada susurra historias de herreros que forjaron imperios bajo el martilleo de la aurora. El viento se cuela entre grietas, arrastrando el eco de clavos que alguna vez fueron testigos de la creación. Allí, bajo la penumbra, yace una reliquia que el tiempo había cubierto de olvido, y al mismo instante un destello de luz rompe la sombra, revelando la silueta reluciente de una máquina que parece haber nacido de la propia imaginación del futuro. Esa luz, fría y precisa, es la promesa de nuevas herramientas que, como arcanos tesoros, están a punto de reescribir la manera en que el hombre moldea su entorno. ¿Te imaginas sostener en tus manos una pieza de ingenio que, una vez probada, no te dejará volver atrás? El amanecer tiñe de dorado los antiguos muelles industriales, donde el sonido lejano de una sirena anunciaba el inicio de jornadas de sudor y acero. Desde aquel primer martillo de hierro, la herramienta ha sido el espejo del progreso humano, reflejando tanto la crudeza de la necesidad como la elegancia de la invención. Cada clavo, cada tornillo, cada circuito impreso, lleva grabado el pulso de una civilización que nunca cesa de buscar la perfección. Hoy, nos adentramos en un archivo oculto, un crisol donde convergen 34 artefactos nacidos en épocas dispares, pero unidos por un destino común, convertirse en el próximo vestigio de nuestra civilización y, sobre todo, en objetos que vas a querer comprar. En los próximos 15 minutos, recorreremos la línea del tiempo de cada herramienta, desentrañando su origen, su apogeo y el estado actual que la vuelve indispensable para el artesano moderno, el ingeniero visionario o el aficionado curioso. Cada pieza será presentada como una reliquia que ha sobrevivido a la decadencia y renace con la llama de la innovación. Preguntémonos, ¿qué historia encierra la herramienta que, en su momento, cambió la forma de construir el mundo? Comencemos nuestro viaje con la primera de las 34 maravillas, una llave inglesa de acero templado, forjada a finales del siglo XIX, cuando los talleres eran cavernas de humo y el sonido del metal resonaba como un canto de guerra. En aquel entonces, su diseño simple y robusto se convirtió en el símbolo del ingenio manual, permitiendo a los obreros apretar y aflojar con precisión. Con el paso de los años, la llave evolucionó, incorporando mangos ergonómicos y escalas de medida grabadas, transformándose en una herramienta vanguardista que hoy se ofrece en versiones digitales, con sensores que detectan la fuerza aplicada y alertan al usuario mediante una ligera vibración. Esta mezcla de tradición y tecnología la convierte en una pieza que no solo sirve, sino que también cuenta una historia de adaptación. A medida que avanzamos, nos encontramos con un dron de inspección, una criatura alada que parece haber surgido de los relatos de ciencia ficción de mediados del siglo XX. Originalmente concebido para la vigilancia de campos de batalla, su estructura ligera y sus rotores silenciosos permitieron a los ingenieros observar estructuras inaccesibles, revelando grietas ocultas y corrosión profunda con una precisión que ningún ojo humano podría lograr. Hoy, ese mismo dron se vende equipado con cámaras térmicas y algoritmos de inteligencia artificial que analizan la integridad estructural en tiempo real, ofreciendo a los restauradores una visión sin precedentes. ¿No es fascinante cómo una herramienta de guerra se transforma en guardián del patrimonio? Siguiendo la senda del tiempo, llegamos a la guillotina láser, una máquina que nació en los laboratorios de investigación de los años 70, cuando los científicos buscaban cortar metales con la delicadeza de un bisturí. Su haz de luz concentrado, capaz de atravesar acero como si fuera papel, marcó el inicio de una era de fabricación de precisión. En la actualidad, esa misma tecnología se ha miniaturizado, permitiendo a los artesanos crear piezas decorativas y componentes electrónicos con una exactitud que roza lo mágico. Esta herramienta, que una vez fue un vestigio de la revolución industrial, hoy se presenta en kits domésticos, invitando al creador a explorar límites antes inimaginables. Mientras la historia se despliega, el sonido de un taladro neumático rompe la quietud, recordándonos la revolución del motor de combustión interna a finales del siglo XX. Ese taladro, robusto y ruidoso, se convirtió en el caballo de batalla de los constructores, perforando concreto con una fuerza que parecía desafiar la gravedad. Con el tiempo,
la energía eléctrica sustituyó al combustible, y hoy el taladro inteligente ajusta su velocidad automáticamente según el material detectado, enviando datos a una aplicación móvil que sugiere el mejor tipo de broca. La evolución de esta herramienta refleja la transición de lo mecánico a lo digital, una metamorfosis que captura la esencia del progreso. Cada una de estas piezas, y las que están por venir, invita a una reflexión profunda sobre el legado que dejamos. Si este recorrido ya está despertando tu curiosidad, dale like y comparte esa energía con quien también valore la historia del ingenio. Y si deseas seguir acompañándonos en este viaje a través de los siglos, suscríbete y activa la campana, juntos desvelaremos los secretos que cada herramienta guarda bajo su superficie reluciente. ¿Qué piensas tú de la transformación de estas reliquias en objetos cotidianos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría conocer tu perspectiva mientras continuamos descubriendo las 34 maravillas que, una vez en tus manos, no podrás soltar. El pulso del relato sigue su marcha inexorable, y al abrirnos la puerta del siguiente capítulo, el crisol de la innovación nos revela una obra nacida en la encrucijada de la fabricación aditiva y la imaginación sin límites, la impresora tridimensional de filamento. Surgida a finales del 1990, cuando los primeros laboratorios universitarios experimentaban con capas de polímero fundido, esta máquina se alzó como la encarnación del sueño de materializar cualquier forma concebida por la mente humana. Su apogeo llegó en la primera década del 2000, cuando hogares y talleres empezaron a recibir kits domésticos, acompañados de comunidades virtuales que compartían diseños de piezas utilitarias y artísticas. Hoy, la versión compacta y conectada a la nube permite, con un simple gesto en la pantalla táctil, imprimir desde una pieza de repuesto para una bicicleta hasta una escultura que parece flotar en el aire, todo mientras el extrusor susurra su canción metálica. ¿Te imaginas sostener en la palma de la mano la capacidad de crear lo que antes solo existía en la imaginación? Continuando nuestro periplo, la fresadora de control numérico, ese coloso de la era digital que transformó el mecanizado tradicional, emergió de los laboratorios de investigación de la década de 1970. Con su cabeza giratoria y su eje de precisión, inicialmente se confinó a fábricas de automóviles y aeroespacial, tallando componentes críticos con una exactitud que superaba a cualquier operario. Su auge se consolidó cuando la interfaz gráfica hizo accesible la programación a artesanos y pequeños fabricantes. En la actualidad, la fresadora de escritorio, ligera como una caja de herramientas pero con la potencia de una máquina industrial, se conecta a aplicaciones móviles que detectan el tipo de material y ajustan la velocidad de corte en tiempo real, enviando notificaciones al usuario cuando la pieza está lista. ¿Qué sentirías al observar cómo el chip de acero cede paso a la herramienta, revelando la forma que habías concebido en tu boceto digital? El siguiente relicario de ingenio es la llave ajustable inteligente, una evolución de la herramienta manual que ha acompañado al obrero desde la revolución industrial. Nacida en la fábrica de acero de mediados del 2019, su cuerpo de hierro forjado dio paso, con el tiempo, a un cuerpo de aleación ligera recubierta de polímero antideslizante. Durante la década del 1980, la incorporación de un sensor de torque digital permitió a los mecánicos trabajar con precisión milimétrica, evitando sobreaprietes que pudieran comprometer la integridad estructural. Hoy, la versión Bluetooth se sincroniza con la aplicación del teléfono, registrando cada ajuste, enviando alertas cuando se supera el límite recomendado y almacenando un historial de mantenimiento para cada proyecto. ¿No sería fascinante contar con una herramienta que, al igual que un fiel cronista, escribe la historia de cada tornillo que tocas? En el reino de la medición, el calibrador digital se erige como testigo silente de la precisión. Forjado en los laboratorios de metrología de la década del 1960, su escala Vernier dio paso a una pantalla de cristal líquido que muestra lecturas en micrómetros con un destello de luz azul. Su apogeo se alcanzó cuando los ingenieros de producción adoptaron la conectividad USB para exportar datos directamente a los sistemas de control de calidad. En la actualidad, el calibrador con transmisión inalámbrica envía sus mediciones a la nube, donde algoritmos de IA detectan tendencias y sugieren ajustes en los procesos de fabricación.
¿Te atreves a confiar en una herramienta que no solo mide, sino que también aprende de tus hábitos? El zumbido de la sierra de calar, esa voz que ha cincelado madera y metal durante generaciones, resuena con una nueva melodía. Originaria de los talleres artesanales del 1700, su hoja flexible permitía cortes curvos que los sierras de cinta no podían alcanzar. En la era del 1970, la introducción del motor sin escobillas redujo la vibración y prolongó la vida útil del aparato. Hoy, la sierra de calar inteligente incorpora sensores de presión que ajustan la velocidad de la hoja al grosor del material, mientras una cámara integrada proyecta la trayectoria sobre la superficie, guiando al operario con una luz tenue. ¿Podrías imaginar que la herramienta misma sea la que te indique el camino a seguir? Alzando el vuelo, el dron de inspección emerge como la síntesis del ingenio aeronáutico y la necesidad de observar lo inaccesible. Sus predecesores, los planeadores de observación de la Primera Guerra Mundial, evolucionaron durante la década del 1990 hacia plataformas controladas por radio, capaces de sobrevolar líneas de alta tensión y torres de comunicaciones. Su apogeo se consolidó cuando los sensores térmicos y las cámaras de alta resolución se integraron, ofreciendo vistas termográficas del interior de estructuras industriales. En la actualidad, el dron compacto, con batería de polímero y algoritmo de vuelo autónomo, puede mapear un sitio de construcción en minutos, enviando los datos a una plataforma de realidad aumentada donde el ingeniero visualiza defectos ocultos como si fueran hologramas flotantes. ¿No te asombra que la mirada del futuro se haya transformado en un pequeño aparato que danza entre las nubes? Al descender de los cielos, el láser de distancia se presenta como el guardián de la exactitud en la topografía urbana. Su origen se remonta a los experimentos de interferometría de la década del 1920, cuando los científicos buscaban medir la distancia entre dos puntos con la precisión de la luz. En la década del 1990, la miniaturización de los diodos láser permitió su incorporación en dispositivos de bolsillo, ofreciendo lecturas en metros con una exactitud de milímetros. Hoy, el láser de distancia con pantalla táctil y conexión Wi-Fi envía sus mediciones directamente a la aplicación de diseño, marcando en el plano digital cada punto con la certeza de un arquitecto antiguo. ¿Te imaginas trazar los contornos de una vivienda sin tocar una regla, confiando únicamente en la luz que atraviesa el aire? La cámara termográfica portátil, esa ventana al calor invisible, nació en los laboratorios de defensa durante la Guerra Fría, cuando los ingenieros necesitaban detectar diferencias de temperatura en los sistemas de misiles. Su auge llegó en la década del 1980, cuando el microchip permitió la captura de imágenes térmicas en tiempo real. En la actualidad, la versión de bolsillo se sincroniza con el smartphone, aplicando filtros de colores que resaltan pérdidas de energía en instalaciones eléctricas, filtraciones en techos y puntos calientes en maquinaria industrial. ¿Podrías confiar en una herramienta que revela lo que el ojo humano jamás percibe? El pulidor ultrasónico, esa cámara de vibraciones que ha devuelto el brillo a piezas delicadas, se gestó en los laboratorios de química del 1970, cuando los investigadores descubrieron que las ondas de alta frecuencia podían desprender contaminantes sin dañar superficies. Su apogeo se alcanzó cuando los joyeros y restauradores adoptaron los baños de solución salina para limpiar joyas y artefactos históricos. Hoy, el pulidor portátil, alimentado por una batería de litio, ofrece ciclos programables y monitoreo de temperatura, garantizando resultados uniformes sin riesgo de corrosión. ¿Te imaginas devolver la vida a una pieza antigua con solo sumergirla en un líquido vibrante? El nivel láser autonivelante, ese bastón de luz que ha guiado a constructores y carpinteros a lo largo de los años, se originó en los sistemas de alineación de los telescopios de la década del 1910. Con la llegada de los diodos láser de bajo consumo en la década del 1990, su uso se expandió a la construcción, ofreciendo una línea de referencia que se proyecta sobre paredes y suelos. En la actualidad, el nivel inteligente incorpora una brújula digital y una conexión Bluetooth que envía la información de inclinación a la aplicación del teléfono, permitiendo registrar cada nivelación como parte de un registro de obra.
¿Te parece milagroso que una simple línea roja pueda garantizar la precisión de una edificación entera? La herramienta que ha transformado la sujeción de piezas es la abrazadera digital con control de torque. Su predecesora, la abrazadera de tornillo, surgió en los talleres de carpintería del siglo XVI, donde la presión se ajustaba a mano. En la década del 1980, la incorporación de una escala de fuerza permitió medir la presión aplicada. Hoy, la abrazadera inteligente monitoriza la fuerza en tiempo real, enviando alertas cuando la presión supera el límite seguro y registra cada ciclo para análisis posterior. ¿Podrías confiar en una abrazadera que, como un guardián, vigila el apriete de tus piezas? El taladro inalámbrico de impacto, ese martillo que combina rotación y percusión, nació de la necesidad de perforar materiales duros sin el peso de las máquinas de columna. Su primer prototipo apareció en la década del 1970, cuando los artesanos buscaban una herramienta portátil para la construcción de viviendas. Con la llegada de los motores sin escobillas y las baterías de iones de litio, su potencia se multiplicó mientras su peso se redujo. En la actualidad, el taladro inteligente reconoce el tipo de material mediante sensores acústicos y ajusta automáticamente la velocidad y el torque, enviando datos a la nube para que el usuario pueda revisar su historial de uso. ¿Imaginas una herramienta que se adapte a ti, como si leyeran tus intenciones? El soldador de estaño con control de temperatura digital, esa pequeña antorcha que ha unido circuitos y piezas de joyería durante generaciones, se popularizó en la década del 1950 con la expansión de la electrónica de consumo. Su evolución alcanzó la cúspide cuando los microcontroladores permitieron regular la temperatura con una precisión de grados, evitando el sobrecalentamiento de componentes sensibles. Hoy, el modelo portátil se conecta vía Wi-Fi a una aplicación que muestra una curva de calentamiento, permite programar apagados automáticos y envía notificaciones cuando la punta alcanza la temperatura deseada. ¿No es fascinante que una llama pueda ser tan precisa como un láser? El medidor de humedad del suelo, esa herramienta que ha guiado a agricultores desde la antigüedad, sufrió una revolución en la década del 1990 cuando los sensores de capacitancia sustituyeron a los medidores de resistencia de cobre. Su apogeo se dio con la aparición de dispositivos portátiles que mostraban lecturas en tiempo real, ayudando a optimizar el riego y conservar recursos hídricos. En la actualidad, el medidor inteligente se sincroniza con la red de sensores del campo, enviando datos a plataformas de gestión agrícola que, mediante algoritmos de inteligencia artificial, recomiendan el momento exacto para irrigar cada zona del terreno. ¿Podrías confiar en una herramienta que, como un oráculo, predice la necesidad de agua antes de que la tierra la exija? El casco de realidad virtual para diseño de productos, aquel visor que transporta al creador a un espacio tridimensional, surgió de los primeros experimentos de simulación inmersiva de la década del 1995. Su apogeo se alcanzó cuando los ingenieros adoptaron entornos virtuales para prototipar piezas sin necesidad de imprimirlas, reduciendo costos y tiempos de desarrollo. En la actualidad, el casco ligero, con seguimiento ocular y retroalimentación áptica, permite al diseñador tocar y sentir la textura de un modelo digital, mientras el software registra cada modificación para generar un archivo listo para la fabricación. ¿Te imaginas moldear un objeto con la mente, como si fuera arcilla etérea? El asistente de voz para taller, esa entidad auditiva que responde a comandos y ofrece información técnica, se popularizó con la expansión de los asistentes inteligentes en la década del 2000. Su versión especializada para entornos industriales incorpora reconocimiento de ruido de fondo, soporta múltiples idiomas y se conecta a bases de datos de manuales de máquinas, ofreciendo soluciones en tiempo real. Hoy, el asistente puede, mediante reconocimiento de gestos, activar una herramienta, ajustar su configuración y registrar la operación en el historial del proyecto. ¿No resulta sorprendente que una voz invisible pueda convertirse en el compañero de trabajo más fiable? El banco de trabajo modular, esa estructura que ha sustentado la labor del artesano desde la época de los gremios, evolucionó en la década del 1970 al incorporar superficies de acero y sistemas de sujeción rápida.
Su apogeo llegó cuando los talleres de carpintería adoptaron módulos intercambiables, permitiendo reconfigurar el espacio según la tarea. En la actualidad, el banco inteligente incluye sensores de peso que detectan la carga de las piezas, ajuste automático de la altura mediante actuadores lineales y una pantalla táctil que muestra planos y diagramas en tiempo real. ¿Podrías imaginar un banco que se adapta a cada proyecto como si fuera una extensión de tu propio cuerpo? El organizador magnético de herramientas, esa rejilla que ha mantenido ordenado el arsenal del mecánico, surgió en la fábrica de ferrocarriles del siglo XVII, donde los tornillos se alineaban sobre placas de hierro para facilitar su localización. En la década del 1920, la introducción del recubrimiento de níquel evitó la corrosión, prolongando la vida útil de las piezas. Hoy, el panel inteligente incorpora una red de sensores que detecta la presencia de cada herramienta, envía alertas cuando alguna falta y genera un inventario digital accesible desde el móvil. ¿No sería reconfortante saber que cada pieza está bajo vigilancia constante?